Ahora seguimos con el último módulo antes del almuerzo, que es perioperatorio del paciente diabético. ¿Qué hay de nuevo? Y coordina la doctora Marta Zurbano. Si hay algún diabético, el ayuno es prolongado. Así que agarren unos frutos secos y a seguir. Les voy a presentar a la doctora Andrea Peloche. Es médica internista, es diabetóloga y es la directora del posgrado de diabetología de la UCU. Andrea va a hacer una puesta a punto de los nuevos fármacos y del manejo del paciente, sobre todo insulino requiriente en el perioperatorio. Hola, buenos días, porque bueno, no almorzamos, estamos con ayuno prolongado, intermitente, o sea que viene espectacular para este momento y felicito a la coordinación por las colaciones saludables que hay de semillas que nos dan saciedad y en realidad no nos aportan mucho valor calórico. Bueno, voy a tratar de ser lo más escueta posible, jerarquizando los aspectos a tener en cuenta para la evaluación perioperatoria y intraoperatoria. En primera instancia, recuerden que la diabetes no es solo la glicemia elevada, sino es un conjunto de enfermedades que cursan con hiperglucemia. O sea que no es solo subo o bajo la glucosa, sino tengo que ver en qué paciente está. Es una pandemia a nivel mundial. Realmente aproximadamente un 10% de la población mundial está estimada que va a tener diabetes para el 2035 y eso va a subir muchísimo los costos en salud. Bueno, recordar simplemente la anatomía de lo que es el páncreas, secreción exócrina, endocrina, y tenemos dos células que van a estar en metabolismo glucídico, que son las células beta, donde se secreta la insulina, y las células alfa, que secretan glucagón, que es el gran aliado para evitar las hipoglicemias. La inervación, esto importa mucho para lo que es el control glucémico y el control de la secreción de insulina cuando se hace un acto anestésico, sobre todo una anestesia peridural, que la estimulación simpática inhibe la secreción de enzimas digestivas, o sea, disminuye la absorción de alimentos, o sea, que va a tender, ¿verdad?, a la hipoglicemia, pero como nuestro organismo es súper inteligente, disminuye también la insulina y aumenta la secreción de glucagón para no entrar en hipoglucemia. Todo esto va a estar alterado en el paciente con diabetes. Por lo tanto, vamos a hacer nosotros que, midiendo la glucemia y entendiendo toda la fisiopatología, vamos a evitar que el paciente ande con una variabilidad importante y con riesgo de complicaciones graves, incluso la muerte. Y la estimulación parasimpática estimula la secreción de enzimas digestivas para que absorban más alimentos y de la insulina para metabolizar la hiperglucemia. Tenemos situaciones en que se incrementa la secreción de insulina cuando damos glucosa, cuando tenemos incretinas, lo hacemos a nivel, digamos, fisiológico e incluso farmacológico, como los análogos GLP-1, y la estimulación autonómica, y que disminuyen la secreción de insulina, las hormonas contrarregulatorias, el glucagón por excelencia, los glucocorticoides, las catecolaminas, las hormonas de crecimiento, las citoquinas, y la misma hipoglicemia estimula la secreción de glucagón y sube la glucemia. Aquí tenemos la clasificación de diabetes, pero ¿por qué importa saber a quién tengo adelante? Para saber lo que voy a hacer. Entonces, lo que quiero resaltar es diabetes tipo 1, déficit absoluto de insulina. Se mueren si no tienen insulina. Y cuando se van a operar hay que darles insulina, así no tengan vía oral. La diabetes tipo 2 es la más frecuente, el 90%, tiene déficit parcial de insulina y tienen insulinoresistencia. Y en estos pacientes, si yo le asocio corticoides, como puede ser, por ejemplo, las terapias del dolor o de repente un broncoespasmo en el acto anestésico que se le da corticoides, aumenta mucho la insulinoresistencia y de repente estamos dando una dosis de insulina que nos parece adecuada
pero no responde adecuadamente. Y la diabetes mellitus gestacional, que es la diabetes que se diagnostica en el segundo y tercer trimestre en la mayoría del mundo, pero en nuestro país la diagnosticamos desde el primer trimestre con la glicemia de ayuno. Eso ha cambiado en los últimos tiempos. Y las diabetes secundarias, que son otras causas, síndrome de Cushing, pancreatectomías, postpancreatitis o medicamentosas. Las complicaciones agudas que de repente tienen ustedes que intervenir, hacerle el acto anestésico a un paciente que tiene una cetoacidosis, que tiene un estado hiperosmolar no cetósico, saber que tiene una altísima mortalidad, que tiene una acidosis láctica, que estuvo recibiendo metformina y bueno, si bien es muy poco frecuente, cuando aparece realmente es una situación complicada. O un paciente que está en hipoglucemia. O bien un paciente que es portador de complicaciones crónicas en las cuales sabemos que le da una invalidez muy importante al paciente que nos puede complicar la recuperación posanestésica. De las crónicas tenemos las no vasculares, la gastroparesia también que complica, y esto vamos a desarrollarlo un poquito más adelante, la disfunción sexual, un paciente que tiene una disfunción sexual sabemos que tiene una complicación de la diabetes, y las afecciones de la piel. Y dentro de las vasculares tenemos las microvasculares, la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, y las macrovasculares, la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Y como complicación ultra invalidante, que debe ser muy frecuente que ustedes asistan, es el pie diabético, que son pacientes que van muchísimo a bloque quirúrgico, o se hacen limpiezas, o se hacen bypass, o se colocan stents, o se hacen amputaciones. Son pacientes realmente que tienen una complicación muy importante, no solo a nivel de miembros inferiores, sino en toda la economía. Y se asocia muchísimo con cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular. Y fíjense el estudio CAPTURE, se hizo con otro objetivo, pero tiene unos datos muy importantes, es a nivel mundial y Latinoamérica participó Brasil y Argentina con buen número de pacientes y de un tercio de las personas con diabetes tipo 2 tienen enfermedad cardiovascular documentada. O sea, fíjense que nosotros no solo decimos que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular, sino un tercio de los pacientes ya la tienen, llegué tarde. 9 de 10 personas que tienen enfermedad cardiovascular son aterosclerótica, coronariopatía, riesgo de infarto en el perioperatorio. Y pocas de ellas, ahora cada vez más, están siendo abordadas por los fármacos cardioprotectores. Este es un concepto que ha cambiado en los últimos 3 años, el concepto continuo cardiorrenometabólico, en el cual nosotros no solo tenemos que preocuparnos por la glicemia del paciente, es decir, no somos glucocéntricos, sino que tenemos que tener un abordaje completo, en donde la disfunción endotelial es la que marca el daño y es universal. Y pasamos desde riesgo de enfermedad cardiovascular, allí, a ya la enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal establecida, diabetes, en donde en este periodo tenemos la muerte. Y esto es muy interesante, es un score que publicó hindú, no me acuerdo, Mehta, Ruby Mehta, que me voy para atrás, que tiene 3 aspectos, metabólico, renal y cardiovascular. En lo metabólico tenemos 3 estaciones, ¿no? Una estación de semáforo verde, que está todo bien, de semáforo rojo, que hay que tener precaución, amarillo, perdón, y semáforo rojo, en la cual hay que tener precaución. En cada uno de los ítems. Entonces, hay pacientes, ¿verdad?, que pueden ser M1, que estén muy bien en lo metabólico, que estén muy mal en lo cardiovascular, entonces decimos que tiene un C3, y
que tiene un riesgo intermedio, ¿verdad? R2. Entonces, esta es la correcta evaluación cardiorrenometabólica que se debe hacer en todos los pacientes portadores de diabetes. Cuando ustedes hacen la valoración preanestésica, tener en cuenta estos 3 aspectos ayuda a que, digamos, quien le va a realizar el acto anestésico o bien lo valoran en el preoperatorio, también implica que nosotros podemos pedir para tratar y disminuir este riesgo. Entonces, simplemente un paciente que tiene una hemoglobina de 7,2, diríamos que tiene un M2. ¿Ah? No tiene hipoglicemias, tiene M1, pero siempre tomamos el más deleterio. Una PA de 144,93 y un LDL de 156, ambos están en cardíaco o C3, o sea, alto riesgo. Y en cuanto a lo renal, tiene una tasa de filtrado glomerular de 63 con una albuminuria de 140, o sea que tenemos un riesgo intermedio o R2. En definitiva, el paciente yo lo catalogo como M2, C3, R2. En resumen, el riesgo de diabetes mellitus debe manejarse con aspectos cardiorrenometabólicos. Permite saber fácilmente el grado de riesgo para cada sistema. No es solo la enfermedad metabólica, eso es importante, y permite establecer prioridades de manejo y reducción de riesgo controlando los 3 aspectos. Acá iba un Kahoot, pero por tema de tiempo no lo vamos a hacer, pero simplemente a mano alzada quiero saber, ¿cuántos de ustedes reciben del diabetólogo tratante las indicaciones perioperatorias? Muy triste, ¿no? Este podría ser el primer paso para que empecemos a trabajar en conjunto y ustedes ya tengan un plan a seguir. Obviamente ese plan puede modificarse por las circunstancias que suceden en el acto anestésico y operatorio, pero estaría muy bueno que los pacientes fueran con las indicaciones, sobre todo porque nosotros sabemos cómo van a responder a la insulina, que es, creo yo, una espada de Damocles para todos los que tenemos que tratar las glicemias. Es decir, el paciente con diabetes tiene el MCR de riesgo y además la glucemia para controlar. Porque si nosotros no llegamos a controlarla bien, tenemos la cetoacidosis con altísima mortalidad en el perioperatorio y el coma hiperosmolar. Entonces, ¿por qué es importante traer a colación este tema? Porque todo paciente con diabetes tiene 50% más posibilidades de ser sometido a cirugía que la población general. Que hay un aumento en ellos de complicaciones quirúrgicas, vasculopatías, infecciones, de acuerdo al tipo de paciente que tenemos, que la tasa de mortalidad es de 50% mayor que en el no diabético, que las infecciones representan el 66% de las complicaciones posoperatorias y 25% de las muertes perioperatorias. Y la isquemia miocárdica en el posoperatorio se incrementa un 50%, sobre todo en cirugía cardíaca, pero en general se aplica a todo tipo de cirugías. Tenemos que tener en cuenta los ayunos prolongados, tenemos que tener en cuenta si el paciente está bajo nutrición enteral o parenteral, es otro el tratamiento que lo podremos discutir en otra instancia. Hoy no lo traje, sino esto que la presentación quedaba muy larga. El empeoramiento esperable de la glicemia por el acto quirúrgico, por todas las hormonas de contrarregulación que el paciente está sujeto, es decir, por el estrés psicológico, el estrés físico, por lo que tiene, ¿verdad? Y las demoras para el inicio de la cirugía. ¿Tengo block? ¿No tengo block? Y eso sucede. Y nosotros tenemos que tratar de llevarlo a las mejores condiciones euglucémicas para que disminuir todos los riesgos. Fíjense que la hiperglicemia aguda, es decir, en las 4 o 5 horas previas al acto anestésico, mayor de 200, aumenta el riesgo de infecciones. En el caso de una cirugía de trasplante, aumenta la tasa de rechazos
y aumenta la estadía hospitalaria y la morbimortalidad. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que hacer la evaluación preoperatoria? En equipo multidisciplinario, no hay otra. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la falta de consideración por todos los servicios de salud, que lamentablemente no es lo que habitualmente tenemos en los lugares de trabajo, y la falta de concepto de que el diabético necesita un seguimiento estricto en el pre, en el intra y en el postoperatorio. Y justo ahora que estoy de retén, uno de los llamados es que hace un paciente que fue sometido por un pie diabético a una cirugía de revascularización y hace 2 días que está entre 350 y 450. Hace 3 días. Hoy es el primer llamado que hay. Entonces, ¿qué está pasando? Autocrítica de los servicios. Y no hay guías de tratamiento para la diabetes. Bueno, las consideraciones que teníamos, ¿no? El aumento de la secreción de las hormonas catabólicas como el glucagón, la hormona de crecimiento, el cortisol y las catecolaminas son casi permanentes. ¿Ah? Entonces el paciente viene con un buen control domiciliario y durante la internación se elevan, ¿verdad?, los valores y nadie sabe por qué. Porque no está infectado, no está con ninguna medicación hiperglucemiante, pero tenemos nuestra psiquis que puede hacernos descompensar a un paciente, sobre todo si es un paciente con diabetes tipo 1. Y ahí tiene que estar el diabetólogo, ¿verdad?, para tratar de llevarlo en las mejores condiciones posibles al acto quirúrgico. También debemos considerar el tipo de anestesia, el tipo de intervención quirúrgica y las horas de ayuno que se requieren. Bueno, esto no se lo voy a explicar, la entidad de la cirugía de riesgo mayor, cirugía de riesgo menor, y evaluar una correcta historia clínica. Que importan todos estos datos, no me voy a detener en cada uno, pero por ejemplo, ¿no?, el tratamiento actual, ¿qué está tomando? Entonces, hoy estuvimos hablando análogo GLP-1, metformina, ICGLT2, sulfonilureas, ¿verdad?, pioglitazonas. Segundo, si tiene complicaciones agudas habituales, si hace muchas hipoglicemias, si ha hecho cetoacidosis, porque a mí me va a determinar una conducta, ¿no? Si tiene o no gastroparesia, si tiene una disautonomía diabética que, por ejemplo, implique episodios de retención agudos de orina por una vejiga neurógena, ya tengo que pensar que tiene una gastroparesia y que tal vez le tenga que pedir más horas de ayuno para asegurarme que no tenga el estómago lleno. ¿Ah? Y, la entidad de cirugía y si es una coordinación o una urgencia quirúrgica. Bueno, del examen físico se destaca mucho la PA, la hipertensión o hipotensión ortostática, es decir, tenemos pacientes que en decúbito están con unos valores de repente de 90, 60, a veces bajan más, y cuando se empiezan a parar, rápidamente suben a 160, 70. Es un paciente que está denervado, es un paciente que responde como quiere a los estímulos. Y ustedes van a utilizar drogas que actúan con el sistema nervioso autónomo. Entonces, si quieren, por ejemplo, dar drogas vasoactivas y no les responden, bueno, son pacientes que están totalmente denervados y pueden no responder. Bien, de la paraclínica importa mucho absolutamente todo, porque a veces digo, no, le pedimos esto, lo otro. ¿Por qué importa el hemograma? Bueno, como hoy dijeron, puede tener una anemia crónica. Entonces, la hemoglobina glicosilada que me está dando es totalmente falsa, o está con eritropoyetina. La hemoglobina glicosilada no es la representativa. Entonces, cuando yo pido una hemoglobina glicosilada, tengo que tener un hemograma y saber qué medicación recibe, porque la EPO es uno de los grandes enmascaradores de hemoglobinas glicosiladas. ¿Ah? Se recomienda aproximadamente tener entre 7 y 7,5 como una hemoglobina glicosilada de seguridad para evitar las infecciones y el resto de las complicaciones. ¿Ah? Pero bueno, obviamente
hay pacientes que permanentemente están con un descontrol, que necesitan una cirugía, por ejemplo, una litiasis biliar, que la misma litiasis tiene una infección a bajo ruido y es la que provoca la imposibilidad de controlar esa diabetes. Por lo tanto, si bien tengo un poco más riesgo por esa hemoglobina glicosilada, lo tengo que operar porque si no nunca lo voy a compensar. Bueno, como dijimos, ¿no? Puntos claves: descartar cardiopatía isquémica, valoración autonómica y también en lo cardiovascular. Si yo tengo un corazón que está denervado, es un corazón que está muy propenso a las arritmias. Entonces hay que tener una estricta vigilancia de su ritmo cardíaco. Además, obviamente, hay que tener muy en claro cómo está su ionograma, ¿verdad? Incluso la dosificación de magnesio, una magnesemia podría orientarnos a estabilizar un poco más esos umbrales que desencadenan, ¿verdad?, las arritmias. La vejiga neurógena, la gastroparesia, ya hablamos, y esto es un detalle importante, ¿no? Que la intubación orotraqueal puede llegar a ser dificultosa porque en pacientes muy descontrolados, sobre todo los diabéticos tipo 1, glicosilan casi todas sus proteínas. Entonces se forma un manguito de colágeno periarticular que hace muy dificultosa la intubación orotraqueal. ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos en riesgo de que eso suceda? Si hacemos hacer el signo de la plegaria, es decir, cuando tiene Dupuytren, bueno, pensamos que puede haber alguna alteración, entonces tenemos que estar atentos de repente de tener un endoscopista cerca para que nos ayude a hacer una intubación orotraqueal. Pero además tienen una gran dificultad en su columna cervical, sobre todo tienen una artrosis muy importante de la articulación occipitaloidea y que dificulta el movimiento al realizar la intubación. Bueno, volvemos otra vez sobre lo que son las drogas hiperglucemiantes y el regio de la hiperglicemia, pero también la anestesia regional peridural o espinal, que esto le gusta mucho a Marta, disminuye la respuesta hiperglicémica normal porque hacen un bloqueo simpático que afecta la regulación de las hormonas contrarreguladoras. Dijimos que el bloqueo simpático tiende a la hipoglicemia. ¿Por qué? Porque disminuye no solo la acción de las enzimas digestivas para lo que era el paciente su vía oral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en las hipoglicemias, así como también la hipotensión severa posterior. Y si a esto se asocia que tiene una disautonomía, tenemos que tener mucho cuidado. Bien, entonces, cuando vamos a considerar el plan de insulinoterapia, es decir, el perioperatorio de la glucemia, el tratamiento ahora de la glucemia específicamente, tenemos que saber el tipo de diabetes, ¿verdad?, que tiene el paciente. Dijimos, tipo 1 necesita insulina aún en situación de ayuno. Entonces, para que no haga hipoglucemias, tenemos que hacerle un aporte hidrocarbonado que va a ser obviamente con un suero glucosado. ¿Qué tratamiento previo tiene? El tiempo de ayuno. Sulfonilureas es como que recibieran insulina previamente, pero hay algunas que tienen larga acción. El diamicrón, es decir, la glicazida, las glimepiridas. Por suerte estamos usando prácticamente nada, la glibenclamida, que es muy potente. La entidad y el tipo de la cirugía, si está coordinado o no de urgencia, y quiero saber los recursos hospitalarios que tengo para yo planificar el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, bomba de insulina, yo en piso no lo puedo poner porque no tengo a nadie que me garantice que le va a hacer un monitoreo. Y sabemos, y ha pasado, que si no se tiene un buen monitoreo, entra en hipoglicemia y terminan con una muerte cerebral o con un gran deterioro cognitivo.
Bien, entonces el escenario puede ser un diabético tipo 2 que no está tratado o que está tratado con dieta y antidiabéticos orales o inyectables, antidiabéticos orales e inyectables más insulina o solo insulina. Pueden tener cualquier combinación. Hoy en día podemos combinar cualquier fármaco a excepción de los inhibidores PP4 con los análogos GLP-1 porque son de la misma familia. Pacientes diabéticos que no están diagnosticados se diagnostican en el momento del ingreso y pacientes con diabetes tipo 1. Lo importante, primero de todo, evitar la hipoglucemia. Y si yo tengo todo encaminado para que no va a tener hipoglucemia, me fijo la meta de control glucemia entre 140 y 180. ¿Ah? Hay situaciones especiales en donde es más estricto el control glucémico, alrededor de 100 miligramos por decilitro, que son cirugía cardíaca y pacientes con nutrición parenteral. Bien, en todos estos pacientes que son sometidos a una cirugía de riesgo mayor, las recomendaciones generales son insulina endovenosa por bomba. ¿Por qué? Porque es la que rápidamente podemos cambiar, suspender, tiene una acción muy fugaz de 5 minutos, pero necesitamos un monitoreo porque también es de muy rápida acción. Y lo que implica acá es el monitoreo. Yo voy a definir, en cuanto al monitoreo que yo pueda acceder, qué tipo de tratamiento voy a realizar. El monitoreo capilar todos lo conocen, no lo voy a mencionar, pero sí quería traerles unas palabras sobre el monitoreo continuo o subcutáneo que hoy estamos utilizando, que se puede utilizar sí en pacientes en agudos, o sea, crónicos y en agudos. Y simplemente descartarles que tenemos un sensor que tiene una aguja de teflón y acá en la punta tiene un sensor específico y que va a medir la glicemia del intersticio. ¿Dónde viene la glicemia del intersticio? Del vaso. Extravasa, y acá hay células que van a consumir esa glucosa. Entonces, si yo no tengo un método sensor de calibración automática, esta medición va a ser totalmente diferente a esta. Además, que lo que me está censando el sensor es con 10 minutos de atraso con respecto a la glucemia capilar. Entonces, en pacientes muy bien controlados, la glicemia capilar y la glicemia intersticial coinciden prácticamente, porque esos 10 minutos no da tiempo a que haya cambios. Pero si tengo un paciente muy inestable, con mucha variabilidad, como sucede en los pacientes con diabetes tipo 1, puede ser que yo mida acá y mida capilar y haya 30, 40 miligramos por decilitro de diferencia. Por lo tanto, si el paciente tiene un sensor subcutáneo de glucosa, perfecto, lo utilizamos. Y si vemos que está variable o no nos cabe, la conclusión, vamos al capilar, que es en realidad el que nos da el valor real en ese momento. Y saber que hay 10 minutos de diferencia entre uno y otro. También el sensor va pegado con una goma. Entonces, en cualquier movimiento en block se puede despegar y me quedé sin el sensor subcutáneo. Tengo que tener siempre un sensor capilar, un monitoreo capilar en block para hacer una correcta evaluación. Y si el paciente tiene el sensor es fantástico porque ustedes lo pueden medir cada 15, 20 minutos y nos da mucha tranquilidad, sobre todo en cirugías de riesgo mayor, que son las mayores de 4 horas. Entonces van a ver equipos de monitoreo, el freestyle libre, ¿verdad? Acá tenemos la gráfica diaria. A ustedes lo que más les va a importar el valor que mide en el momento y la tendencia con esa flechita. Este es el freestyle libre que tiene un lector. Y acá está el sensor que se aplica en la parte posterior o en la parte tricipital del brazo. Y a mí me va a dar el
valor de la glicemia y la tendencia, que esto es fantástico porque ustedes tienen 92 y bajando y saben que tienen que estar atentos a que el suero glucosado que está pasando no se tape, que la bomba a la que ustedes la pongan no pite y no haya una burbujita de aire que tape, ¿tá? Porque estamos en riesgo de hipoglicemia. Si dice 92 para arriba, bueno, estamos más tranquilos. Cualquier eventualidad sabemos que nos va a dar tiempo para solucionarla. Y el otro, bueno, acá es lo mismo, ¿no? Estos son los datos del escaneo, 112 y subiendo. Acá estoy súper tranqui, me puedo tomar el tiempo para que el paciente, si tengo alguna eventualidad, para solucionarlo. Y el otro sensor que tenemos, los otros dos sensores, no se escanean. Estos directamente pasan la información del sensor que está acá en el brazo a un celular, que es el celular del paciente, que tiene bajada una aplicación. Entonces le tenemos que pedir al familiar, al paciente, a quien sea, que si él quiere que nosotros lo monitoricemos, nos dé su celular con la aplicación ya pronta. No tenemos que escanear, es permanentemente está pasando la información al celular. Y eso se llaman sensores real time. ¿Ah? ¿Qué pasa? Usted no le da ni por decreto el celular a nadie porque le leen el WhatsApp y las cosas espantosas. Pero acuérdense de ponerles no sé, una clave, ¿viste? Pero y sí, es en el celular. Los pacientes fascinados porque no tienen que usar dos equipos. Pero bueno, también corre ese riesgo. Bien, no tengo tiempo si no les hacía una anécdota muy interesante con los freestyles. Que dos chicos se conocieron en la playa por el freestyle y terminaron casándose. Bueno, técnica de anestesia a utilizar, ¿no? Recordar lo que dijimos de la anestesia peridural, lo que bloquea la acción de las catecolaminas y aumenta el riesgo de hipoglucemia. Y también, como habíamos dicho, a nivel de la columna cervical, las dificultades que teníamos para la intubación, también pueden tener dificultades en la anestesia peridural por la presencia, ¿verdad?, de rigidez articular y formaciones fibrosas y, bueno, no ser un lugar accesible. En cuanto a la anestesia general, ya lo vimos, la dificultad de la intubación y el mayor riesgo de depresión respiratoria. Los pacientes, así como dijimos que tienen los productos de glicosilación avanzada, se van a depositar, ¿verdad?, en todo lo que es la caja torácica, la musculatura, y va a tener menor distensión respiratoria. Dijimos 140, 180. Algunas guías dicen 200, pero generalmente es 140, 180. Estuve revisando el libro que ustedes tienen sobre anestesia y enfermedades asociadas y justamente el capítulo de diabetes está sacado de estas recomendaciones. Como ven ahí, ven como una especie de diosa maya. Bueno, es la diosa Ixchel. Nosotros tenemos un grupo de expertos en diabetes que es Ixchel, que tengo el honor de coordinar, pero post pandemia quedó medio quieto. Y toda la información que está en ese capítulo está recabada en estos encuentros del grupo Ixchel, dado que la doctora Mendoza formaba parte del grupo. Lo cual está bueno porque tenemos un consenso general, ¿no? Bien. Aquí tenemos, ¿verdad?, este esquemita que ustedes lo tienen también en el libro, en lo que es el día previo a la cirugía, el día de cirugía, en cuanto a los antidiabéticos. La metformina, y viste que tiene una estrellita ahí, ¿no? Lo estábamos hablando con una colega. La metformina es algo que nosotros podemos estar discutiendo eternamente de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos. Por la diabetes sería sensacional no tenerla que suspender, pero ya les dije, tenemos un paciente que tenemos que valorarlo metabólico o cardiorrenometabólico. Entonces, este paciente, ¿qué filtrado glomerular tiene? Sabemos que con filtrados glomerulares a 40 o a 30 hay que suspender la metformina, aunque sean de acción corta.
Los preparados de metformina de acción prolongada deberían suspenderse 48 horas antes. No es tanto por el riesgo de acidosis láctica, sino tengo un paciente que puede ser sometido intraoperatorio a contraste y disminuye muchísimo, muchísimo el filtrado glomerular porque es tóxico y triplica la toxicidad de ese contraste en presencia de metformina. Entonces, van a ver que la literatura es variada, esto es sacado de la Joslin Diabetes y dice la metformina el día previo normal, suspender el día de la cirugía. Y abajo dice en preparados prolongados, suspenderla 48 horas antes, incluso 72 horas antes si el filtrado está tendiendo a la baja y retomarlo 48 horas después. Ahora, no es muy potente en cuanto a la regulación de la glucemia. Entonces, lo que sí está estandarizado a nivel mundial es que la insulina debería ser el manejo perioperatorio para la glucemia. ¿Ah? Entonces, si yo necesito controlar la glucemia en un posoperatorio, la metformina no es la más adecuada y voy a tener mejores resultados con insulina. Pioglitazona lo usamos prácticamente nada en el país. ¿Por qué? Por los riesgos cardiovasculares que ello implica. ¿Ah? Retiene líquido, precipita la descompensación de una falla cardíaca. Después tenemos los inhibidores de PP4, que son las incretinas. Las incretinas tienen dos vías, los inhibidores de PP4 y los análogos GLP-1. Los inhibidores de PP4 toman normal el día anterior y se omite el día de la cirugía, tanto si está programada AM o PM. Análogo GLP-1, ¿tá? Sugerencia general, omitir una semana previa. ¿Ah? Ahora vamos a ver un poquito, porque tenemos varios análogos GLP-1. Inhibidores ISGLT2. Hoy en día no hay paciente que se salve, sobre todo si es portador de una cardiopatía, de la que sea, insuficiencia cardíaca o coronariopatía, de que tenga inhibidores ISGLT2. ¿Ah? También, algunos dicen omitir la semana previa a algunos dicen 72 horas antes. Entonces vamos a ver un poquito las últimas consideraciones. Esto sí vamos a leerlo textual. Los inhibidores de ISGLT2, dapaglifosina, canaglifosina y empaglifosina deben suspenderse al menos 3 días antes de la cirugía, considerando su asociación con un mayor riesgo de deshidratación, hipotensión e infecciones urogenitales. Imagínense que yo le coloco una sonda vesical a un paciente que va a ser sometido a una cirugía de abdomen. Ya per se por la sonda tiene mayor riesgo de infección. Y si yo tengo un ambiente hiperglucémico, porque estos son glucosúricos, aumento más el riesgo de infección. Por lo tanto, la glucosuria la tengo que disminuir los 3 días antes de la cirugía. Además, se han reportado un riesgo significativo de cetoacidosis diabética euglucémicas. Esto es importante porque hay una derivación de sustrato en estos casos en donde se comienza a utilizar como base para la energía a las grasas, aumentando los ácidos grasos y los cetoácidos. Entonces podía precipitar una cetoacidosis diabética. Bien, en caso de los análogos GLP-1 se recomienda omitir la dosis de preparaciones diarias y semanales 24 horas y 7 días antes, respectivamente, en aquellos pacientes que serán sometidos a cirugía del tracto gastrointestinal o en aquellos con mayor riesgo de náuseas y vómitos. Si tenemos una preparación diaria, como es el liraglutide, también suspenderla una semana antes si la cirugía va a ser del tracto gastrointestinal. Dan una gastroparesia, a propósito, es una de las, efectos para disminuir el apetito, la saciedad precoz. Entonces, si yo esto no lo tengo en cuenta disminuye mucho, tengo que disminuir mucho el periodo de ayuno, no ser 8 horas, sino de repente 12, 14 horas.
tratar de que no sean alimentos ricos en grasas, porque enlentecen más el vaciamiento gástrico. Y tenemos el semaglutide, que es la preparación semanal, que habría que suspenderla la dosis previa, o sea, una semana antes de la cirugía. Y el diabetólogo verá qué le pone, qué medicamento sustituto le da para tener control glucémico esa semana. Bien. La insulinoterapia en el paciente que está con dieta probablemente no va a precisar insulina, entonces le podemos hacer un control si queremos, pero podemos estar tranquilos de que se va a mantener su metabolismo estable. Lo que está con antidiabéticos orales o inyectables, si es una cirugía menor, tampoco, probablemente va a precisar insulina. Y si es una cirugía mayor, va a precisar insulina. Probablemente lo mejor sea la insulina endovenosa, pero es lo que les decía, si ustedes tienen la posibilidad de hacer un monitoreo cada 30 a 60 minutos, fantástico. De lo contrario, haremos la dosis subcutánea. Y el paciente con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, que está tratado con insulina, en cirugía menor le daremos 12, media dosis o 2/3 de la dosis usual, subcutánea, por la mañana de la cirugía, y si es una cirugía mayor, insulina endovenosa. Aquí tienen el cuadrito un poquito más explicado. Se agregó la insulina de Gludec. La insulina de Gludec es una insulina de 48 horas. Tenemos NPH 12 horas, Clargina 24, Detemir 12 horas y de Gludec 48. Son insulinas basales, o sea que perfectamente yo las puedo dejar o bien, como dice acá, disminuir la dosis de insulina a la mitad o 2/3. La NPH es diferente porque tiene un pico, entonces corremos el riesgo que en el pico que hace la NPH el paciente haga una hipoglicemia. Entonces, aquí tienen el protocolo el día previo y el día de la cirugía, y si la cirugía es AM y PM. Si acá tenemos la insulina, la damos en la noche, no tenemos problemas al otro día, ¿verdad? Y damos el aporte hidrocarbonado necesario, que ahora lo vamos a ver. Y si la aplicación es una vez al día, pero en la mañana, tenemos que bajar la dosis esa mañana. Bueno, acá está. Bueno, ahí. Si es cirugía M y yo tenía indicado en la casa NPH o cualquiera de estas insulinas de mañana, le doy el 50%. Si la cirugía es PM, también administro el 50%. En Uruguay no tenemos insulinas premezclas, pero la Joslin mantiene en su protocolo, los americanos utilizan mucho insulina premezclas. Y fíjense acá, ¿no? ¿Cuántos pacientes tienen ustedes que tienen 3 dosis de insulina NPH por día? Muchísimos. Bueno, lo que hay que hacer es, el día previo lo dejamos igual y el día de la cirugía tenemos que evitar la dosis del mediodía y de la merienda, o bien evitamos la dosis de la mañana, dependiendo sea cirugía programada AM o PM. 2 cositas de la insulina de Gludec. Dijimos 48 horas. Está bueno porque nosotros no tenemos que estar corriendo tanto atrás de, recibió insulina basal, no recibió insulina basal, porque yo la di, suponemos, un jueves, el paciente la di de mañana, el paciente se opera el viernes, y aunque yo no le dé la cirugía basal, como me dura 48 horas, aunque viene bajando su acción, va a quedar cubierto con insulina basal. Entonces a veces no es necesario el día de la cirugía administrarle la insulina basal. De Gludec dura 48 horas, se administra cada 24 horas. Y eso es lo que le da la flexibilidad a los tratamientos. Es decir, nosotros usamos mucho en los chicos y adolescentes que no tienen un horario importante para darse la insulina, porque para ellos es más importante es ir a bailar. Pueden dormir toda la mañana y no quedan descubiertos de insulina.
¿Ah? Lo mismo acá. ¿Saben? Cuando el Gludex se la da el día anterior y no es necesario e imperioso que el día de la cirugía se dé la mitad de la dosis, porque ya va a tener la mitad de la dosis por la insulina que se dio el día anterior. Bien, todos los pacientes con diabetes tipo 1, lo vuelvo a recalcar, independientemente del tipo de procedimiento, deben recibir infusión continua de insulina o una dosis de insulina basal con corrección mediante bolos de las insulinas ultrarrápidas. En ningún caso se recomienda soluciones de insulina y dextrosa mezcladas. ¿Por qué? Y yo sé que existen muchísimos protocolos, sobre todo los americanos, porque si el paciente tiene una tendencia a hipoglicemia, yo tengo que abrir otro sachet de suero, hacerlo paralelo para dar una infusión de dextrosa. Y si de repente sube, quiero abrir la de insulina. Entonces, mejor tener la insulina por un lado y el aporte hidrocarbonado por otro. ¿Ah? Bueno, bombas de insulina, otro tema. Estamos utilizando muchísimas bombas de insulina. ¿Ah? Son chicos que hoy son adolescentes porque es hasta 21 años. Tenemos adultos con bombas, por supuesto, pero hoy estamos teniendo, porque el fondo las da sin costo, entonces en unos años van a tener ustedes adultos con bombas de insulina. Y el paciente va a querer su bomba en el perioperatorio porque mancha fantástico. El tema es que no es fácil manejar la bomba. Hay 4 modelos de bomba y realmente es como, uno la sabe manejar porque es como el celular. Es el mío, yo lo sé manejar, pero agarro el celular de otro y tengo que estar buscando. Y acá tengo que tener cuidado en lo que administro. La insulina hoy en día es la primera causa de muerte por error médico. Antes era la warfarina, pero ahora como se están utilizando otros anticoagulantes, ya la warfarina no es tan utilizada, entonces se desplazó. Quiere decir que yo administro mal una insulina, puede provocarle la muerte al paciente. Entonces, tienen todo el derecho ustedes de decir, bueno, muy bien, antes de entrar al blog te manejas vos, después la manejamos nosotros con lo que sabemos y con lo que tenemos. ¿Verdad? ¿Qué se hace? Se desconecta la bomba, se apaga, se desconecta la bomba, no se saca el infusor, que es como es muy parecido al freestyle, eso se deja colocado porque después el paciente en el postoperatorio se va a volver a conectar. Y ustedes manejan la insulina como ustedes saben, monitoreo capilar, el monitoreo no va a funcionar porque normalmente las bombas tienen monitoreo continuo que se acopla a la bomba, ese no va a funcionar, o sea que le van a hacer capilar y le van a hacer la insulina rápida que a ustedes les guste y como siempre. Y estas son las correcciones propuestas de los bolos en el caso que los pacientes quieran continuar con su bomba. Y diferencia 3 tipos de pacientes, de acuerdo al peso que tengan por la insulinosensibilidad o insulinoresistencia. Paciente con un sobrepeso importante va a tener una insulinoresistencia importante y va a requerir más dosis de insulina para corrección. Bien, esto ya lo hablamos. Y bueno, y el tratamiento insulino endovenoso, ¿cuánto, cómo, dónde y por qué? Bueno, el por qué y el dónde ya lo dijimos y cuánto. ¿Cómo calculamos la dosis? Bueno, ya dijimos no regímenes fijos de glucosa, potasio e insulina. Se inicia el tratamiento insulínico y el cálculo lo hacemos. 0,02 unidades kilo-hora en pacientes muy flaquitos o tipo 1 que requieren mucha dosis previa de insulina, y ahí se jerarquiza la historia que le hacemos en el preoperatorio, podemos hacer 0,01 unidades kilo-hora. Si utilizamos por día y lo dividimos por el periodo sobre 24, 0,2 a 0,4 unidades kilo-día. O bien, si es una cirugía de urgencia, le medimos la glucemia, la dividimos en 100 y me dan las unidades horas que le tengo que infundir. ¿Cómo vamos a hacer la dilución? Suero fisiológico 100 centímetros cúbicos y 100 unidades de insulina cristalina. Así obtengo una mezcla estable y que dura al menos 6 horas. Y tengo una
relación 1 a 1, una unidad por un centímetro cúbico. La bomba me mide mililitros hora o centímetros cúbicos hora y es muy fácil de realizar el cálculo. En los pacientes que ya vienen tratados con insulina, diabético tipo 1, diabético tipo 2, puedo perfectamente calcularle la dosis el 50% de la dosis día, como dice ahí, la divido en 24 y me da unidades hora. Y esto es, por ejemplo, comenzamos la infusión y vemos qué va dando las glucometrías, que pueden ser subcutáneas o intravenosos. Y vamos cambiando el goteo de la insulina endovenosa de acuerdo al resultado. Esto básicamente es lo que hacemos. Pero hay pacientes y pacientes. Pacientes con importante insulinoresistencia van a requerir otro algoritmo, más intenso, y otros pacientes van a requerir uno menos estricto. Es decir, podemos ir aumentando de 0,5 unidades hora si no logramos el objetivo, o bajamos a la mitad o bajamos a 1 hora, eso lo podemos ir viendo. La ventaja de la insulina endovenosa es el corto periodo de acción, los rápidos cambios de glucemia, la seguridad que me da siempre y cuando lo tenga monitorizado. Si no tengo un monitoreo continuo porque el paciente no lo tiene, cada 30 minutos o cada 1 hora monitoreo capilar. La hidratación siempre. El tema es con qué. Si es una cirugía menor y el paciente está tratado con dieta, muchos utilizan el Ringer-Lactato, nosotros no lo recomendamos, pero bueno, depende mucho también de la experiencia que tenga la persona. Pero si el paciente va con un tratamiento insulínico, porque sus glicemias son mayores de 180, normalmente son los ajustes que nosotros le ponemos, ahí sí necesitamos un aporte hidrocarbonato. Porque en realidad el paciente lo que precisa es glucosa para que haya energía para todo el estrés que está pasando y que no entre en cetosis. Entonces, la glucosa es necesaria aún, ¿verdad? Si la glucemia está normal. Y la insulina también es necesaria para que no se utilicen las grasas para el catabolismo. Bien. Y depende, en cirugía mayor siempre usamos infusión de insulina endovenosa y el aporte de suero glucosado al 5, 40 mililitros hora, o 50 mililitros hora. Si el paciente es un paciente renal con una oligoanuria, tenemos que cambiar a soluciones más concentradas de glucosa, por ejemplo, suero glucosado al 10, con un menor volumen de infusión. Y después en cirugías no mayores, vemos las glucometrías que tienen y el aporte con dextrosa y la frecuencia de las glucometrías. Bien, eso sería cirugía de coordinación. Ahora cirugía de urgencia. Viene el paciente, no sé ni cómo está y lo tenemos que entrar a operar. ¿Cómo lo estabilizo? Bueno, exactamente igual. Lo que sucede es que de repente tomó hace 3 horas la sulfonilurea o recibió ayer el liraglutide o tomó hasta ayer el ICGLT2. Entonces, es importante saber qué recibió en las últimas horas porque a mí me va a determinar una conducta para el control de su glicemia, evitar la cetosis y evitar en la inducción la regurgitación. Entonces, la hiperglicemia aislada no es contraindicación para la cirugía de urgencia, pero debe ser corregida en forma agresiva antes de la inducción junto con las alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas asociadas. Si el paciente está en cetoacidosis, la mortalidad perioperatoria es altísima. Por lo tanto, habría que hablar si se puede definir unas horas, así podemos lograr la estabilización y disminuir el riesgo.
En un paciente compensado, diabético tipo 1, diabético tipo 2, el tratamiento de la glicemia con insulina es exactamente al que hemos visto. ¿Ah? Y las consideraciones, les prometí que iba a ser rápida, y hay una consideración importante que quiero hacerles, estas. ¿Ah? Que en el caso de pacientes que toman medicamentos análogos GLP-1 y no experimentan eventos gastrointestinales, pero no siguen las recomendaciones de la medicación, se sugiere precaución de estómago lleno. Ustedes sabrán más lo que son las precauciones de estómago lleno en la inducción. ¿Ah? La evaluación del volumen gástrico mediante ultrasonido puede guiar la decisión de retrasar o no el procedimiento, y si el estómago está vacío, el procedimiento puede continuar según lo programado. Si el estómago está lleno o la evaluación es inconclusa, se puede considerar retrasar el procedimiento o tratar al paciente como si tuviera el estómago lleno. Para aquellos que mantienen adecuadamente el tratamiento con agentes GLP-1 y no han experimentado repercusión en gastrointestinales, el procedimiento puede continuar según lo planeado. ¿Tá? En procedimientos emergentes o urgentes se sugiere considerar el paciente que tiene un estómago lleno y tomar todas las precauciones que ustedes consideren. En urgencia lo puedo haber recibido ayer, ¿no? Y en coordinación sucede que los pacientes no quieren dejar de recibirlo porque quieren llegar lo mejor, y también hay que volverles a preguntar, a pesar que se le indicó que no lo recibiera, si realmente lo recibió, porque a veces hay algunos pacientes que son medio desobedientes y le preguntan a algún otro colega que de repente no está tan empapado en el tema y le dicen, no, ¿para qué? Una semana, ¿estás loco? Te vas a descompensar. Y después pasan estas cosas que pueden agravar y complicar un acto quirúrgico que, bueno, en realidad no tenía mucho riesgo. Bueno, y simplemente las recomendaciones que tiene la ADA y los endocrinólogos americanos en cuanto a la recuperación una vez que el paciente termine la cirugía, es decir, el alta de RECU, los objetivos glucémicos es mantenerlo a lo que nosotros consideramos. Si está tendiendo a la baja, podemos aumentar un poquito el goteo, por ejemplo, si no hay problemas de volumen en pacientes adultos, por su cardiopatía o por su patología renal. El objetivo en pacientes de cirugía cardíaca en general mantenemos 100 como punto de corte bajo, y menores de 100 en realidad no es recomendado y habría que, ya les digo, aumentar el aporte hidrocarbonado para que suba a piso. También tenemos que pensar en piso, quién lo va a ver, cuánto tiempo va a pasar hasta que lo vean o le realicen el control glucémico, porque bajan muy bien, bajan o suben, depende de dónde esté el blog, a piso muy bien, y bueno, se olvidaron de abrirle el suero, porque el suero vino cerrado a nivel de la cama, y bueno, el paciente entra en hipoglicemia y muchas veces nos llaman porque el paciente ha tenido una convulsión y entonces ya empieza ese epiléptico, no es epiléptico, no, el paciente está hipoglicémico, se olvidaron de abrirle el suero. Entonces a veces subirlo a piso implica tener un margen más allá del 1,10, 1,20. Y creo que es la última. Conclusiones. Todo paciente en el periodo de perioperatorio requiere de un aporte hidroelectrolítico adecuado, un aporte de hidratos de carbono estable para impedir la cetosis de ayuno o la hipoglicemia, y administración de insulina permanente, en especial en diabéticos tipo 1. Cualquier estrategia de tratamiento que considere todos estos factores, además de los recursos propios de la institución y de la participación de los pacientes, será exitosa en disminuir la mortalidad de estos mismos en todos los aspectos. Y gracias.